Mi nombre es José Abner González y soy misionero de la Iglesia Bautista de Ese Amor y estoy aquí en una entrevista hacia el pastor Gerardo para que podamos hablar y que nos explique un poquito sobre las misiones, y vamos a hablar sobre un pasaje que es Romanos 1, 16 y 17, pastor. ¿Nos puede comentar? Sabemos que Pablo le escribe a Romanos porque él quiere tener una alianza con la iglesia para que puedan juntos cumplir el mandato que Jesús había ordenado desde antes, y por eso él le escribe esta carta. Pero hay algo muy importante que necesitamos entender, que es sobre la justicia de Dios, y precisamente es lo que desarrolla Pablo en esta carta. Pero ¿cómo podemos ver este pasaje a la luz de las misiones? Ok, es importante este pasaje a la luz de las misiones, dado que la iglesia de Roma era una iglesia que el apóstol Pablo no conocía. Era una iglesia donde el apóstol Pablo no había llegado personalmente. Pablo ya había reinado desde Jerusalén hasta Ilírico, lo que es hoy en día Albania, del Evangelio. Sin embargo, a esa parte de arriba de Roma él nunca había llegado. Lo más probable es que esta iglesia se haya formado por Gallo o por algún colaborador del apóstol Pablo. Muchos han argumentado que hasta podría ser Febe, dado que menciona la carta final a Febe como la diaconisa y ayudante suya en el ministerio. Podría haber sido Febe la que hubiese llegado a la iglesia de Roma y hubiera fundado esta iglesia. Ahora, esto es importante porque Pablo quiere llegar a completar lo que se inició. Cuando Pablo tiene el deseo de ir a Roma, él lo primero que tiene es un anhelo por verlos. Y lo podemos ver en el versículo 11, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a darles un don espiritual en el sentido de los que Dios da, sino de que la iglesia de Roma empezara a dar algún fruto. Esto quiere decir que probablemente lo primero y lo principal que está buscando el apóstol Pablo es que el evangelio crezca en la comunidad de Roma. Por eso dice en el versículo 14, tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también ustedes que están en Roma. Pero ya estaba formada la iglesia. Entonces, cuando dice Pablo al anunciar el evangelio, no se refiere a que conozcan el evangelio por primera vez, sino que esos hermanos que ya estaban y eran parte de la comunidad de la iglesia en Roma pudieran expandir el evangelio y traer a nuevos creyentes. Entonces, este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante es un claro ejemplo de que lo que Pablo buscaba ir a hacer a Roma es ayudarles a ganar frutos para Cristo en el sentido del evangelismo. Entonces es en ese contexto que yo lo tengo que entender, ese pasaje. Por eso inicia diciendo porque. Entonces el plan del apóstol Pablo es ir y cumplir la gran comisión que el Señor Jesucristo le había ordenado. Ok, entonces él quería tener una alianza, quería que la iglesia, digamos, que empezara a dar frutos, movilizarlos para cumplir la gran comisión. Efectivamente, lo que Pablo quería es que la iglesia de Roma tuviera una participación dentro del trabajo de la gran comisión. Probablemente la iglesia en Roma estaba estática, y lo sabemos porque toda la carta del capítulo 1 al capítulo 12 es teológica. Es teológica. A partir del capítulo 13 al capítulo 16 es práctica. Entonces esta iglesia probablemente se formó, pero ni siquiera tenían las bases teológicas sólidas, por lo cual Pablo les tiene que empezar a escribir qué era la teología cristiana realmente para poder afirmarlos de esa manera y posteriormente empezarles a hablar de las cosas prácticas. Pablo quería hacer partícipe a la iglesia de Roma, así como a las demás iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Filipenses participaba en el dar y recibir, la iglesia de Tesalónica participaba en la expansión del evangelio. De hecho, la iglesia de Tesalónica es un modelo de evangelismo y misión en la Biblia. Entonces Pablo quería añadir a la iglesia de Roma, y esto nos habla de un principio muy elemental para nosotros. No tenemos que separar en la cuestión del evangelismo y de la misión. Tú eres de esta iglesia, yo soy de esta iglesia,
así que tú tu trabajo y yo el mío. No, tenemos que hacer participar a las demás iglesias, tenemos que participar nosotros, porque la iglesia de Cristo es una sola. En el versículo 17, bueno, sabemos que después de esto le dice Pablo, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué fue importante para Pablo hablar antes de todo lo que iba a exponer en la carta, hablar acerca de la justicia de Dios? Ok, bueno, porque lo primero que va a hacer el apóstol Pablo es mencionar y asegurar la base del evangelio. El evangelio parte de la justicia de Dios, el evangelio contiene la justicia de Dios, el evangelio se deriva de la justicia de Dios. Pablo ya ha hablado en el versículo 14 y 15 acerca de que él tiene que predicarle a todos, pero dentro de esos todos había griegos, y los griegos eran muy dados a la filosofía, al pensamiento. De hecho, ellos tenían aerópagos donde se sentaban y empezaban a meditar en la filosofía. Entonces Pablo tenía que predicarles a ellos, pero estos griegos, este evangelio donde hablaba de un Dios que había sido crucificado en una cruz, era un asunto de locos, y para muchos era motivo de vergüenza, y muchos no se animaban a predicar el evangelio. Y Pablo está diciendo, bueno, a esos que están atacando el evangelio, a esos que creen que este evangelio es un evangelio de locura, es a los que yo les tengo que predicar. Entonces Pablo dice por eso, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es lo que le producía vergüenza tal vez a los cristianos? Decir que su Salvador había muerto en una cruz y que había vivido humildemente y que no era un guerrero como los dioses de las demás filosofías. Entonces Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio contiene la muerte de Jesucristo, que vemos en el capítulo 1 de los versículos 1 al versículo 7. Y va a decir Pablo, pues es el poder de Dios. La Reina Valera 60 dice, porque es poder de Dios. Yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. ¿Por qué estoy usando esta? Porque es una traducción literal del griego, el hebreo y el arameo. Ya me aventé un comercial aquí. Entonces dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Pablo está diciendo que el evangelio es poder de Dios. La palabra es dunamis, de donde obtenemos la palabra dinámico. Entonces Pablo está hablando de un evangelio de poder que produce poder. Eso es muy interesante, porque cuando Pablo dice dunamis, está hablando de un poder dinámico que produce poder. Es decir, el evangelio es el poder de Dios que aplicado a los hombres produce el poder de hacerlos salvos. Por eso Pablo no se avergonzaba, y es en ese contexto que dice del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué? Y ese por qué Pablo va a dar una razón. La razón del por qué yo no me avergüenzo del evangelio es porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero ¿qué clase de justicia estamos hablando? La justicia de Dios teológicamente es que Dios le da a cada hombre el pago de lo que se merece. Es decir, que Dios aplica al hombre la sentencia según sus obras. Y esto lo vamos a ver, lo podemos ver también en Apocalipsis, cuando nos habla del gran trono blanco, cuando dice que los hombres fueron juzgados según sus obras. Es decir, que Dios paga a cada uno según su comportamiento. Sin embargo, aquí me está hablando del evangelio. Entonces, el evangelio que revela la justicia de Dios es que Dios iba a derramar toda su ira en la persona de Jesucristo, y ahí va a iniciar la fe para que por fe todos aquellos que aceptaran el sacrificio del Señor Jesucristo pudieran tener vida eterna. De tal manera que Pablo puede terminar diciendo en el versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Pero aquí estamos hablando no de justos por nosotros mismos, sino de justificación. Es decir, que Dios derrama su ira en Jesucristo, es decir, Jesucristo paga a Dios la justicia que Dios estaba demandando, es decir, que Dios cobra a Jesucristo, le cobra a Jesucristo toda la deuda de la humanidad, y cobrando esa deuda en Jesucristo, Dios puede aplicar la justicia a los hombres, es decir, declararlos justos.
Esto quiere decir posicionarlos en el lugar de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la justicia que se revela en el Evangelio? Bueno, que Jesucristo toma nuestro lugar para que nosotros tomemos su lugar. Es decir, el que vive, muere, y los que mueren, viven. El que es santo se hace como pecado para que los que somos pecadores seamos declarados santos. A esa justicia se refiere el apóstol Pablo, que es revelada en el Evangelio. Ok. ¿Y por qué fue importante para Pablo que la iglesia que estaba en Roma entendiera esto de la justicia de Dios? Ok, bueno, porque el Imperio Romano estaba bajo el gobierno de César, y César se constituía Dios. Entonces el Imperio Romano tenía su religión y tenía sus ídolos, por ejemplo Júpiter, ¿no? Saturno, que eran sus dioses, pero aparte tenían un dios hecho humano, por decirlo así, que era César. Por lo cual los romanos tenían que ir con la religión y tenían que ir con César. Sin embargo, Pablo les está diciendo y les está haciendo entender que la justicia en realidad no proviene del mismo hombre, ni siquiera de César, sino que tuvo que haber actuado Dios para que los hombres pudiéramos ser justificados delante de Él. Otra vez, justificación es igual a declarar justos, ¿no? Los romanos eran tenían mucho la práctica de llevar a juicio a las personas. Entonces el César extendía su dedo, y si quedaba para arriba era vive, y si quedaba para abajo era muere. Sin embargo, Pablo le está diciendo que en Dios esto no es así, que en Dios, declarando y haciendo muerto a su Hijo, hace que los demás vivan. Por eso era importante para Pablo que todos se entendieran, en este caso Roma, qué era la justicia de Dios. ¿Qué era la justicia de Dios? Que no se trataba de un hombre que alzaba o bajaba el dedo, sino de un hombre que había descendido del cielo, que había bajado del cielo para ellos posicionarlos arriba. Por eso era importante para Pablo que entendieran que el hombre únicamente era justificado por la fe y no también por las obras, porque en Roma tendrían que hacer ciertas cosas, ciertas acciones para congraciarse con el emperador. Sin embargo, con Dios no. Con Dios es basado en las obras de alguien más que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos congraciarnos para con Dios. Por eso dice que el Evangelio se revela por fe, para fe. Entonces es Dios actuando, el hombre creyendo y siendo justificado. Por eso es importante para el apóstol Pablo. Ahorita en la sociedad vemos que la gente busca mucho la justicia. Y incluso hasta hay campañas, ¿no? De justicia para tal, justicia para y se ve mucho esto del racismo. ¿Cómo la iglesia hoy puede entender, igual como en Roma? En Roma estaban pasando una situación con el emperador, pero hoy también estamos pasando una situación que tiene que ver con la justicia. ¿Cómo la iglesia puede entender la justicia de Dios hoy? Teniendo en cuenta la sociedad de hoy. La justicia de Dios no cambia según la sociedad. La justicia de Dios sigue teniendo el mismo contenido y sigue operando de la misma manera. Porque enfáticamente Dios sigue siendo el mismo, pero también el hombre sigue siendo el mismo pecador. Es decir, el hombre no ha cambiado de los tiempos de Pablo en cuestión del pecado a cuestión de ahora. Hoy en día se está promulgando mucho algo que se llama una justicia social, el evangelio de la justicia social, donde nos están invitando a pasar por alto los pecados de los demás. Pero si no hay pecado, no hay justicia. Si no hay condenación, no hay justicia. Esto yo lo tengo que entender bíblicamente, porque para que el hombre fuera justificado, Cristo tuvo que morir, es decir, a alguien se le tuvo que aplicar esa justicia. Y es lo que exactamente Pablo va a empezar a explicar desde el versículo 18. El versículo 18 comienza diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Es decir, que para que el hombre pueda alcanzar una verdadera justicia, únicamente lo va a encontrar en Cristo. No en su propia persona y ni siquiera en las leyes que rigen este mundo, porque las leyes que rigen este mundo, aunque han sido puestas por Dios, están dominadas por Satanás. Eso nos dice la Biblia. Entonces, podemos hacer marchas
podemos reclamar dignidad, sin embargo la sociedad no va a cambiar por eso, porque el problema no está en el exterior de las personas, el problema está en el interior de la persona, y es lo que Pablo va a explicar a partir del versículo 18. Es decir, que para que se pueda aplicar una verdadera justicia en el hombre, lo primero que tenemos que cambiar en el hombre es el corazón, y por eso son importantes las misiones y el evangelismo. ¿Por qué? Porque van directamente al centro del problema, que es el corazón del hombre. Jesús dijo que es del corazón del hombre donde vienen los malos pensamientos, las fornicaciones, el hurto y la mentira. Es decir, que el problema está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. No podemos culpar a la sociedad, dado que la sociedad lo componen los individuos. Y aquí el problema es el individuo, no la sociedad, porque el individuo es el que compone y define la sociedad. Podemos hacer, como te digo, muchísimas marchas, podemos hacer muchas manifestaciones, podemos alzar la voz, pero eso no va a cambiar en nada, porque aunque quieras cambiar el exterior, el corazón humano va a seguir siendo pecador. Entonces, a partir de Romanos 1:18, Pablo nos va a hablar de una espiral descendente, que entre más estemos alejados de la gloria de Dios, más en pecado vamos a caer, y entre más pecado haya, menos justicia hay. Es decir, que para poder implementar la justicia en este mundo, lo que se necesita es implementar el Evangelio, este Evangelio que es poder de Dios, que está diciendo Pablo, en el corazón de cada uno de los hombres. Mientras tanto, el mundo no va a cambiar, no va a mejorar, sino contrariamente vamos a ir de mal en peor, y hoy en día es fácil verlo. Tan solamente las noticias, los periódicos, vamos que el mundo, en vez de ir hacia arriba, va decayendo cada vez más, y esto es porque estamos alejados del Evangelio. Pablo quería transformar Roma de alguna manera, pero no con sus palabras elocuentes, no con sabiduría humana, sino con el Evangelio por delante. Y Pablo sabía que cayendo la semilla en el corazón de los hombres, entonces la sociedad iba a poder empezar a cambiar un poco. La sociedad de Pablo es muy similar a la sociedad que vivimos hoy en día. Hombres sin amor, sin afecto natural, cambiando lo que es por naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hoy en día hasta con niños. Ahorita hay un escándalo en Netflix por una película donde está promoviendo la pedofilia, y así va a ir el mundo cada vez más en decadencia, porque cada vez más nos alejamos del Evangelio. Es responsabilidad de la iglesia recuperar ese Evangelio y poder poner la semilla en el corazón de los hombres, y es en ese entonces donde el corazón va a cambiar. Mientras tanto no va a ser así. Ok, más adelante Pablo, y es un pasaje que nosotros los misioneros ocupamos mucho a la hora de movilizar o de querer movilizar a las iglesias, que es en el capítulo 10, en esta misma carta de Romanos. ¿Qué tan importante es que en la iglesia podamos entender este pasaje o estos pasajes que Pablo empieza a decirle a la iglesia de Roma? Son muy importantes porque, como habíamos dicho en una ocasión anterior que platicamos, dado que Dios es un Dios misionero, la iglesia tiene que ser una iglesia misionera. De hecho, la gran comisión de Jesús para la iglesia es ser misionero. Es importante, ¿por qué? Porque la iglesia no debe de lograr que las personas vengan al templo. No, ese es un plus, ese es un extra. La iglesia no debe de lograr que las personas diezmen. La iglesia no debe de lograr que las iglesias se reúnan en células. Esos son plus. El encargo principal y lo que la iglesia tiene que lograr es que la gente vaya a Cristo. Pero ni siquiera la iglesia, es el Espíritu Santo obrando a través del Evangelio que predica la iglesia. Pero para que esto surja efecto, se tiene que predicar un verdadero evangelio, porque un verdadero evangelio va a producir un verdadero creyente. ¿Qué es un verdadero creyente? Alguien que cree en Jesús sí como su Salvador, pero primeramente como su Señor. Yo no puedo separar el señorío de Cristo de la salvación. De hecho, la salvación me lleva al señorío. Por cuanto soy salvo, tengo que obedecer. Entonces Pablo está hablando de creer efectivamente en el corazón, y la palabra que está usando aquí el apóstol Pablo en el griego quiere decir todo el ser interior del hombre. Debe creer con todo su ser que Jesucristo es el Señor primeramente, y después decir que se levantó de los muertos, es decir, que es salvo. Eso es lo que está aquí enseñando el apóstol Pablo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, es decir, primeramente el señorío, será salvo. Es decir, que el verdadero evangelio nos tiene que llevar a predicarle a las personas que Jesús es su Señor,
y lo que ellos tienen que creer es que Jesús es su Señor y eso es lo que les va a dar la salvación. No al revés, porque muchos dicen, bueno, es que yo ya creí en Jesús como Salvador, pero aún estoy batallando con Él como Señor. No, es que no puede ser lo uno sin lo otro. Y Pablo lo va a repetir, como tú muy bien dices, desde el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, dice el griego literalmente, y crees en tu corazón que lo resucitó de los muertos, serás salvo. Es decir, primero el señorío, después la salvación. Entonces nosotros le tenemos que predicar de esa manera a las personas, por lo cual tenemos que llevarlos a que se arrepientan. Toda la humanidad durante estos 2000 años ha vivido, y antes de estos 2000 años de la historia bíblica, ha vivido bajo el señorío de Satanás. Bueno, ellos tienen que dejar a ese Señor e ir con su verdadero Señor, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice Colosenses 1:13 que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Son los reinos. El hombre natural sirve al reino de Satanás, tiene que ir al reino de Cristo, pero para ir al reino de Cristo tiene que ser por el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo les tengo que predicar a las personas que Jesucristo es el Señor y que Él es soberano y que por lo tanto nosotros le debemos a Él adoración, alabanza y obediencia. Y después viene el mandato, ¿no? Como bien dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo le predicarán si no fueron enviados? La iglesia tiene que ir. A veces pensamos que exclusivamente este es un texto para misioneros. No, es un texto para toda la iglesia. La iglesia tiene que ir y publicar que Jesucristo es el Señor para que los hombres sean salvos. Ahí está lo importante, porque a la hora de ir y predicar, muchas veces predicamos solo que Jesús es Salvador. Y muchas veces ignoramos hasta el hecho de que son pecadores o que somos pecadores y no hay un arrepentimiento. Y es algo que la predicación de hoy en día de la iglesia carece, que no predicamos el señorío de Cristo, no predicamos ni la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos, qué podemos entender antes de ir a hacer misiones como iglesia a la luz de este pasaje? De que Dios es justo, de la justicia de Dios y del señorío, que entendemos que Pablo también está predicando a los romanos y César se había proclamado como Señor, ¿no? Entonces los cristianos que necesitaban, que querían ser salvos, que querían estar en la iglesia de Jesús y seguir a Jesús, declaraban que Jesús es el Señor, y eso era totalmente contrastante con lo que estaba pasando en su época, porque a la hora de ellos decir eso estaban declarando que César no era Señor, ¿no? Y eso implicaba muchas cosas para su vida. Entonces hoy la iglesia, ¿cómo debemos entender antes de hacer misiones y qué es lo que deberíamos predicar? Porque es lo que pues la palabra dice que prediquemos. Bueno, yo creo que antes de hacer tendríamos que ser. Antes de hacer discípulos tendríamos que ser discípulos. Antes de enseñarle a la gente que Jesús es Señor, yo tengo que someterme a ese señorío. Es decir, un discípulo de Jesús realmente y naturalmente se va a someter al señorío. La iglesia primeramente necesita estar sometida a su Señor para posteriormente hacer la obra. Por ejemplo, si tú lees los requisitos del pastor, primera Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, habla del ser antes de hacer. Ahí Pablo le dice a Timoteo lo que tienes que ser y después le dice lo que tiene que hacer. Entonces aquí primero la iglesia tenemos que ser, porque la manera en que nosotros prediquemos el evangelio son los resultados que vamos a tener. Si tú predicas un verdadero evangelio vas a tener cristianos verdaderos. Si predicas un evangelio a medias vas a tener cristianos a medias. Si predicas un evangelio malo vas a tener cristianos malos. Y hoy en día la iglesia ha entrado a esto por miedo,
por miedo al César, si me permites llamarlo así, mientras que a los discípulos no les importaba pararse delante de él y decir: tú no eres Dios, no eres Señor, el Dios y Señor es Jesucristo. Y recuerdo al apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, él fue exiliado a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque él se paró delante de Domiciano en Éfeso y le dijo: tú no eres Dios, solamente existe un Dios y un Señor, y es Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 1:9 él dice que estaba exiliado en la isla de Patmos a causa del nombre de Jesucristo. Ellos predicaban el Evangelio como realmente era, y la proclamación principal es que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2. Entonces la iglesia muchas veces pierde eso, número uno, por miedo al que dirán, por miedo a que tal vez nos deje de hablar un pariente, a un amigo, miedo porque nos rechace la sociedad, miedo porque nos ataquen, y es por eso que hemos diluido el Evangelio. Hoy en día, tristemente, en muchas iglesias el Evangelio se parece más a una propaganda de un club social que al verdadero Evangelio de Jesucristo. Tú puedes ver muchas páginas de muchas iglesias cristianas y te pintan cosas muy bonitas como que ven y vas a ser exitoso, ven y vas a ser próspero, y solamente hasta el final, en letras pequeñas, dicen: ay, creemos en Jesucristo. Cuando tú tienes que decirle: mira, en el Evangelio Jesús es el Señor y tú vas a vivir como tu Señor. Jesús dijo: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Eso quiere decir que nosotros vamos a vivir como nuestro Señor. Y eso equivale a que vamos a ser desechados, que vamos a ser despreciados, que vamos a ser ignorados por predicar verdaderamente el Evangelio. Entonces la iglesia tiene que entender que no está en este mundo para ganar al mundo o para ganarse al mundo. Ellos están en este mundo para predicar el Evangelio y que el mundo sea salvo para Cristo. Mete a la iglesia cosas del mundo y vas a tener una iglesia mundana. Mete a la iglesia cosas carnales y vas a tener cristianos carnales. Y tristemente esto ya se puede ver hoy en día en las iglesias. Hoy en día se quiere diversión, entretenimiento, que yo me la pase bien chévere en la iglesia, pero no se busca el verdadero Evangelio. Ha pasado a ser aburrido, cuadrado, intolerante. Pero el Evangelio de Jesucristo es exclusivo. El Evangelio de Jesucristo no es inclusivo, es exclusivo. Es decir, que todo aquel que no cree no será salvo. Y es exclusivo también en que el mensaje está cimentado, el mensaje está puesto y no hay por qué cambiarlo. Eso es lo que hay. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan, las pisoteen y los desbaraten. No puedes negociar con el Evangelio. El Evangelio es lo que es. Así que en la justicia de Dios, el cristiano debe de entender que aquellos que no creen, la justicia de Dios es que van al infierno. Y en la justicia de Dios en Jesucristo es que todo aquel que cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Fíjate que es curioso que usamos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta ahí nos quedamos y decimos: es que el Evangelio es inclusivo. Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más, le añadimos: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí decimos: bueno, aquí hay una universalidad de salvación, así que nadie se va a perder. Bueno, hay que seguir leyendo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino salvar al mundo, porque los que no han creído en él ya son condenados. Pues hay que seguir leyendo, y ahí aparecen las dos cosas. El que cree en la justicia de Dios aplicada en Jesucristo es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, y ahí se aplica también la justicia de Dios, ya no en Jesucristo, sino en aquella persona que rechazó abiertamente el Evangelio. Entonces aquí vemos las dos vertientes. Crees en Jesucristo, se aplica la justicia de Dios en ti a través de él. No crees en Jesucristo, se aplica la justicia de Dios por no creer en el Evangelio y vas a condenación. La iglesia debe de entender eso, y eso le tiene que predicar a la gente. Si tú no le predicas a la gente de qué tiene que salvarse, ellos no van a creer. Y tristemente muchas iglesias están llenas de personas que hicieron la confesión del pecador, pero que no se arrepintieron realmente de sus pecados.
y esas personas lógicamente van a ir al infierno. Charles Spurgeon decía algo muy interesante: es muy triste cuando las personas saltan desde la banca de la iglesia al infierno, pero es más triste cuando las personas saltan del púlpito al infierno. Y esto quiere decir a aquellos que no están predicando realmente lo que es el evangelio. Hoy en día las iglesias de sana doctrina, de un verdadero evangelio, cada vez quedan más vacías, pero eso tiene que pasar, porque recordemos que cuando Jesús venga solamente habrá un remanente fiel. Entonces la iglesia tiene que tener en claro que Jesús es Señor, que Él dictamina su evangelio y que nosotros no podemos cambiarlo. Entonces creo que sí es algo que la iglesia ha perdido últimamente. Y ya para terminar, pastor, como algo práctico, algo que nos quiera comentar a la luz de lo que hemos estudiado este día, que necesitamos hacer, digamos que hoy o ya. Número 1, arrepentimiento. La iglesia tenemos que arrepentirnos de todo aquello que nos hemos alejado y que hemos intercambiado y que a Dios no le agrada. Número 2, convicción. Una real convicción de a quién le he creído y a qué le he creído, en este caso, el evangelio. Número 3, compromiso real. Compromiso real para con Dios en la oración, en la preparación y posteriormente para con la iglesia. Y número 4, obediencia. Debemos de obedecer y salir a predicar el evangelio. Hoy en día hay muchas maneras y muchos medios para poder hacerlo. Y número 5, respetemos el verdadero evangelio de Jesucristo. Si a lo mejor nos hemos desviado de este evangelio, tenemos que regresar a las raíces y predicar lo que realmente el evangelio nos está diciendo. Esas son 5 recomendaciones que yo le puedo dar el día de hoy a la iglesia para poder impactar a este mundo. Estos cinco, vamos a llamarle herramientas, me va a llevar a una sola: testimonio. Para que la gente me crea, necesita ver que yo vivo lo que predico. Decía Charles Spurgeon que nuestra sangre no debe de correr sangre, debe de correr Biblia. Entonces el día que en mi sangre corra Biblia, y a eso me estoy refiriendo, a que yo viva correctamente lo que dicen las Escrituras, entonces la sociedad va a empezar a ser impactada. Mientras tanto, no va a ser así. Les puedo hablar, les puedo decir, les puedo dar disertaciones teológicas, tratados teológicos, y la gente no va a creer, porque la gente quiere leer una Biblia viva, y eso es el cristiano. Así que yo recomendaría que regresáramos a eso, y como el apóstol Pablo, buscáramos dar frutos y participar con otros de esos frutos del evangelismo. Bueno, pues pastor, muchísimas gracias. Estamos orando para que la iglesia pueda ser movilizada, y antes de eso tiene que pasar lo que ha mencionado ahorita: tenemos que ser y después hacer discípulos. Gracias.